Bueno, chicos, creo que con las actuaciones más o menos tienen una idea de lo que contiene Hechos del 1 al 2, y vamos a ver un poquito la introducción. Bueno, Hechos, la verdad, el Hechos de los Apóstoles tuvo algunos nombres y a veces algunos quisieron llamarlo Hechos del Señor Jesucristo ascendido y glorificado, Hechos del Espíritu Santo, hubo otro nombre, ¿no? No lo recuerdo. Pero del estudio que estamos viendo, el autor sugiere que el libro de los Hechos se debería de llamar, él lo sugiere, Hechos del Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Aunque este no es el nombre porque está súper largo, es una verdad, ¿sí o no? No. Porque en realidad eso es lo que pasa en el libro de los Hechos, ¿no? Son hechos del Señor Jesucristo, aunque ya no estaba aquí en la tierra, pero mediante el Espíritu Santo a través de esos hombres. Ahora, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Y recordemos que también hay un evangelio de Lucas. Entonces, es más o menos, miren cómo termina cada evangelio. Mateo termina con la resurrección de Jesús, Marcos con la ascensión, Lucas con la promesa del Espíritu Santo, Juan con la promesa de su segunda venida, y Hechos, dicen, a veces lo llaman el quinto evangelio porque es una continuación de la historia de los apóstoles. Entonces, ahí dice, continuación de la historia de los discípulos. Siguiente. Entonces, todo lo que hemos visto hoy, en resumen, en las actuaciones, Hechos contiene el derramamiento del Espíritu Santo, como vimos, el nacimiento y la expansión de la iglesia y la proclamación del evangelio. Ahí nomás. Está apurado, Javier. Hasta Evelio se fue. Bueno, el libro de Hechos es muy descriptivo por el hecho que fue escrito por alguien que vio cómo la llama se encendió cuando vino el Espíritu Santo de la promesa, y él vio el nacimiento, la expansión de la iglesia y la proclamación del evangelio. Entonces el libro de los Hechos es muy descriptivo. Y en el primer versículo, si ustedes ven, en el primer versículo dice en el primer tratado, o Teófilo. Ahora, ¿quién sabe quién es Teófilo? ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Quién? Un amigo, bueno. Entonces, Teófilo también es mencionado en Lucas. Dicen los estudiosos que fue un hombre muy importante en el Imperio Romano y su nombre significa amante de Dios. Entonces, Lucas le escribía esta historia a Teófilo y no era cualquier persona. Entonces, por algo lo nombraron, ¿no? Ahora, el libro de los Hechos narra más o menos 29 años de historia, y el día de Pentecostés, cuando fue la venida del Espíritu Santo, se celebra 50 días aproximadamente después de la crucifixión. Recordemos que él muere, resucita, pasa 40 días, tiene algunas visitas con sus apóstoles, y después de eso él les dice, esperen aquí porque dentro de no muchos días va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿no? Entonces, por eso es que calculan más o menos que se esperaron unos 7, tal vez 10 días, y por eso cuentan 50 días a partir de la crucifixión. Y los temas centrales que trata el libro de Hechos es acerca de la resurrección. Ese fue el tema que dio Pedro en su primer discurso. Entonces, ya vimos que Hechos es la historia de la iglesia primitiva, cómo empieza la formación de la iglesia, la expansión del evangelio, y de eso se trata Hechos. Entonces, para tener una idea de lo que vamos a estudiar. Y ahora, aunque vamos cada sábado a estudiar parte de Hechos, al final es importante recalcar que en el estudio, al inicio, también dijeron que Hechos no tiene un final. Si ustedes ven en las otras cartas, siempre termina despidiéndose y diciendo bendiciones con amor o algo así, amén, y termina la carta. Pero el libro de Hechos no. Entonces el autor del estudio nos decía que sería hermoso pensar
que Lucas estuviera en el cielo aún escribiendo la historia, porque es real, ¿no? El libro de Hechos son acontecimientos que hicieron sus apóstoles al ser testigos de Jesús, y eso es lo que nosotros deberíamos seguir escribiendo. La historia que nosotros hacemos mediante el Espíritu Santo aquí en la tierra. Entonces, aunque Jesús había dejado a sus discípulos, Jesús había ascendido, pero los ángeles fueron siguiendo a Jesús en vez de aparecérsele a los discípulos que se quedaron mirando. Pero sí, los ángeles fueron con Jesús. Pero aunque Jesús se había ido, ¿no? Había ascendido, Él continuaba obrando. Había cambiado su situación, había cambiado la posición aquí en la tierra, pero su posición ahora era otra, a la derecha del Padre. Pero seguía obrando. Ahora, el tema central del capítulo 1 es la preparación de los apóstoles para la venida del Espíritu Santo. Ellos sabían que Él iba a venir. Recordemos que el Señor Jesús era muy claro en decirles las cosas y se lo decía. Voy a morir, voy a resucitar, voy a venir nuevamente, voy a ascender. O sea, Él les decía todo lo que iba a hacer. Y antes de ascender les dijo, incluso muchas veces, que iba a venir el Espíritu Santo, que era la promesa del Padre. Entonces quiero que vayamos a Hechos 1, 4. Hechos 1, 4. Hechos 1, 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? ¿Leyeron? Ahora, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sus órdenes consistían, la orden de Jesús consistía en no, en esperar la promesa del Padre. Y por eso fue que Jesús también se apareció a sus discípulos para decirles las instrucciones, ¿no? Ahora, Él les dijo que algo iba a suceder, que serían bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, es importante que aquí recalca: Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautizo con agua, ustedes saben, los que son bautizados, es una decisión que nosotros tomamos. Es algo que es un paso que nosotros tomamos a hacerlo como respuesta a nuestra obediencia. Pero en cambio, el bautizo del Espíritu Santo era una promesa del Padre. Era algo que ellos iban a esperar porque Jesús les dijo que esperen. En cambio, el bautizo en agua es un poquito más ceremonial, pero el bautizo en el Espíritu es lo que lo coloca al creyente como cuerpo en una iglesia. En el versículo 8, 1:8. El versículo, acá está proyectado, Hechos 1:8. Es el versículo clave de todo el libro de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, Él lo dijo en plural, ¿no? Muchos de ustedes se saben este versículo. Pero aunque Él lo dijo en plural, porque le estaba diciendo a su grupo de discípulos, yo creo que es una comisión también personal, es algo también que debemos tomarlo individual, algo para nuestra vida, porque no solamente vamos a ser testigos en grupo y vamos a ir y vamos a llevar su palabra solamente en grupo. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que hacer viva esa comisión en nuestra vida. Ahora, para poder proclamar el Evangelio, ¿qué dijo el Señor Jesús que ellos iban a recibir? Y recibiréis poder. ¿Por qué necesitaban ellos poder? Para la tarea que ellos iban a hacer, ellos definitivamente necesitaban al Espíritu Santo, porque en nosotros no hay poder alguno para poder transformar una vida, para poder impactar a alguien. Solo mediante el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos llegar con esa palabra al corazón de una persona para transformarlo. Fue así como los discípulos fueron transformados, solamente por el toque de Jesús y de su Espíritu Santo. Ahora, dice: y me seréis testigos. ¿De quién? ¿De quién iban a ser testigos? Entonces, cuando nuestro testimonio debe ser en cuanto a Cristo,
en cuanto a Cristo, porque Él es el centro de atracción, si se puede decir en el mensaje. Ahora, ¿qué pasó cuando el Señor ascendía? Dice que habiendo dicho todo esto, después de que Él dijo eso, y recibiréis poder, terminó de decir eso, ¿qué pasó? Ahí fue cuando empezó a ascender. Ascendió, se aparecen dos hombres con vestiduras blancas, dos ángeles. ¿Por qué se les aparece a los hombres? Porque se habían quedado boca abierta mirando al cielo no sé cuánto tiempo, pero para que hayan venido dos ángeles a decirles, es porque los hombres han de haber quedado bastante tiempo mirando al cielo. Y de verdad los ángeles, en el versículo 10, 11 dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Ya Jesús también les había hablado de que iba a volver, pero ellos no sé qué estaban pensando, me imagino que querían que vuelva ese rato, pero los ángeles le dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? Entonces, en el versículo 11, no, ese ya lo leí, perdón. 10, 11. Perdón. Ya, el versículo 12, perdón. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora, recordemos que la ley mosaica, cuando estaban en el día de reposo, no podían caminar más de 1 kilómetro. Entonces eso hacía que todos estuvieran cerca, ¿no? Que no se alejaran mucho. Y por eso en el monte podríamos decir que estaban miles y miles de personas, porque todas habían ido para estas fechas por las fiestas. Entonces, por eso es que los discípulos se quedaban ahí, porque no podían recorrer mucho por lo que estaban en el día de reposo. Entonces, dice el siguiente. Cuando llegaron, ahí fue cuando suben los discípulos, todos los discípulos, dice Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, bueno, y todos los demás. Y perseveraban todos, como vimos, con las mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos. Aquí empieza el nombramiento del sucesor de Judas. Acá hicieron, no sé, parejonones, ¿qué hicieron? ¿Ya qué es eso? No sé, pero no sé qué habrán hecho. Parejonones, piedra, papel, tijera, no sé. Pero la Biblia dice que echaron suerte. Ahora, siempre es la pregunta de que debían haber efectuado ellos la elección para escoger el hombre que sustituiría, el sucesor de Judas. Y la verdad es que ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y aunque Matías y José eran hombres que cumplían todos los requisitos para ser apóstoles de Jesús, porque miren lo que dice Hechos 21 al 22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre vosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos habían sido testigos y también estaban junto a ellos desde que Jesús fue bautizado. Entonces, ellos cumplían con los requisitos también para ser apóstol, pero dicen y creemos también, bueno, también lo creo así, que en realidad ellos no debían haber elegido y en ese entonces tampoco había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, oraron y luego igual echaron suerte. Entonces, en cambio, si vemos en Gálatas 1:1, Pablo, él mismo dice, Pablo, apóstol. Si pueden ver en Gálatas 1:1, él dice, Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre, del que lo resucitó de los muertos. Y el ministerio de Pablo de verdad justifica que él tenía que haber sido, él fue el sucesor de Judas. Él mismo dijo que
no fue elegido por hombres ni por hombres, sino por Dios mismo. Ahora, después de eso, en el capítulo 2, aquí es donde empieza y es cumplida la palabra que el Señor Jesús dijo y contiene la venida del Espíritu Santo y el primer sermón de Pedro. Vamos a Hechos. Ay, se me perdió. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Dónde está eso? Ya, 2:3, Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pero dice que estas lenguas no eran desconocidas, más abajo. Ahí está todos los idiomas de las lenguas que estaban hablando. Partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia. Había gente de 3 continentes diferentes, entonces no es que eran lenguas ni como Roberto gritó, ni nada de eso. Eran lenguas conocidas. Era como ponerse a hablar en inglés, alemán y todos los idiomas que tal vez no conocemos, pero no eran lenguas desconocidas. Entonces, por eso es que la gente que estaba escuchando los decía, ¿cómo ellos pueden hablar en nuestra lengua nativa o en nuestro dialecto? Porque ellos sabían que no eran lenguas desconocidas, sino se hubiesen puesto a hacer sonidos raros y ya. Entonces, es ahí cuando la gente empieza a burlarse y a decir, ¿y estos? Dice aquí que estaban llenos de monstruos, entonces estaban borrachos. Y es en ese momento donde Pedro se levanta ya lleno del Espíritu Santo y les dice, a ver, primero, no es hora para andar borracho. Eso dice, ¿qué hora era? Ahí está, la hora tercera. La hora tercera, ¿qué hora es esa? Las 9 de la mañana. Entonces Pedro primero se para y les dice, a ver, primero no es hora de andar borracho. Les aclara la situación para que se den cuenta que no estaban ebrios. Y segundo, y ahí es cuando empieza a nombrar la palabra, porque ellos se la sabían, y habla lo que dice en Joel 2, y le dice, todas estas señales iban a ser dadas y todo esto iba a pasar. A Dios no le tomó por sorpresa eso, porque Dios lo había prometido y lo está cumpliendo. Ahora, Pedro estaba muy seguro de lo que estaba diciendo porque ya conocía lo que iba a pasar. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, lo transforma. Recuerden lo que dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Que tenía que nacer de nuevo, pero le dijo cómo debían de nacer, en agua y en espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, definitivamente hay una transformación en nuestra vida y en la vida de los discípulos había sucedido. Después de eso, ahora, cuando el Espíritu Santo también viene a tu vida, no solamente que te transforma, sino que viene a morar. Él no dijo el Espíritu Santo va a venir a visitarlos, sino que el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Y también todo eso está en la Biblia, lo pueden ver en Romanos 8:9, que dice que nosotros no vivimos de acuerdo a los deseos de la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y si no viven en el Espíritu y el Espíritu no está en ustedes, entonces no son de Dios. Así de sencillo, así lo dice la Biblia. Y también dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros somos sellados. Eso también está en Efesios 1:13, que cuando en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Están jugando ahí arriba. Súbeme el micrófono. Ya. Entonces, la fe en Jesucristo
es la que nos da el sello del Espíritu Santo. Una vez que creemos en Él, lo aceptamos, confesamos que es el Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo transforma nuestra vida, viene a morar a nosotros y nos sella. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso había hecho en la vida de Pedro. Por eso es que él se levantó a defender, hablando con denuedo, dice la palabra de Dios, a defender y hablar de que eso no era raro lo que estaba pasando, y no solamente eso, sino que comenzó a hablar de lo que Cristo había hecho, porque Él había muerto y no se había quedado ahí, sino que había resucitado. Por eso el primer mensaje que da Pedro es acerca de la resurrección. Todo el libro de Hechos, el mensaje central es la resurrección, porque eso fue lo que los apóstoles tal vez fue como que el punto para que ellos dejaran de dudar, porque creo que hasta que resucitó todavía dudaron. En el caminar con Jesús ellos dudaron, pero cuando Jesús resucitó, incluso ahí Tomás le dijo: a ver, déjame ver tus huellas, tus heridas, déjame meter el dedo en tu costado y ahí voy a creer. Entonces, aunque habían visto sus milagros, había visto que Jesús había prometido todo lo que Él había dicho, incluso después que resucitó, uno por ahí todavía dudaba. Y hasta que no metió el dedo en la herida de su costado, ahí no le dijo: sí, Señor, tú eres el Dios. Y le dice: tú porque viste, has tocado, has creído. Bienaventurados los que sin ver han creído. Y eso somos nosotros. Amén. Entonces, como vimos, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, Pedro, ahora recordemos que en Jerusalén era una ciudad completamente judía. Entonces podemos decir que el comienzo de la iglesia empezó con gente judía. Ahora, ¿se acuerdan cuando estudiamos la vida de Jesús? ¿Quiénes fueron los que flagelaron a Jesús? Los romanos. Entonces, si habría que señalar a alguien como culpable de la muerte de Jesús, ¿a quiénes eran? Los romanos. Pero Pedro se estaba dirigiendo a la gente judía, como que diciéndole: ustedes, porque ellos les hablaban de que ustedes, Pedro decía que ustedes lo crucificaron y prácticamente los estaba señalando por la muerte de Jesús. Pero Pedro ya había entendido. Pedro al final creo que ya había entendido que todos somos pecadores y que todos éramos culpables de la muerte de Jesús, de su crucifixión, y que éramos también merecedores de su perdón, y que eso no era solamente para ellos, sino para todos los que iban a venir. Y Pedro lo dice en su mensaje. Él, después que los señala, les dice: por su culpa ustedes son los responsables, ustedes los crucificaron, pero de ahí les dice: tranquilos, también hay esperanza, no solo para ustedes, sino también para todos los que van a venir detrás de ustedes. Así que arrepiéntanse y bautícense. Y en ese momento, ¿cuántos fueron bautizados? 3,000 personas. Entonces los resultados fueron extraordinarios. Después de eso, la iglesia nunca había sido tan fuerte espiritualmente. Era la primera iglesia, se estaba formando en ese momento y espiritualmente eran fuertes. Ahora no podemos comparar el poder que ellos tenían con el que ahora tal vez vemos, porque en ese momento el crecimiento era exponencial. Los discípulos desencadenaron un crecimiento, algo tremendo. Entonces, el bautizo que Pedro les decía era la decisión que ellos tenían que tomar como evidencia de que se habían arrepentido. Veamos, siguiente. Dentro de estos 2 capítulos que hemos leído prácticamente, creo que sí, han sido 2 capítulos enteros. Termina con el discurso de Pedro y el comienzo de la iglesia. Cuando Jesús dijo, cuando sus discípulos dice en el versículo 4 del capítulo 1, dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora, hay algo que había
en ese tiempo, definitivamente, en ese momento, los discípulos y las personas estaban juntas. Ahora, la unidad no significa, podemos ahorita estar juntos, están sentados juntos, uno al otro, pero no quiere decir que estén unidos. Y no quiere decir que estén unánimes, porque no es lo mismo. Unánimes es estar en un solo sentir, es pensar y apuntar a lo mismo, es desear lo mismo. Eso es estar unánimes. Entonces podemos estar juntos en este momento, pero no estar unidos. Y en ese momento la unidad era algo que se podía ver, porque por eso también el poder del Espíritu Santo y el mover era algo tremendo, porque había unidad. Entonces, segundo, también había obediencia. Cuando el Señor les dijo, esperen aquí, porque dentro de no muchos días va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, vino después de 7, 10 días, pero a veces uno no espera ni media hora y ya está desesperado. Ellos de verdad habían entendido que Jesús iba a cumplir la promesa, porque ya se los había demostrado 3 años y medio junto a Él. Ya Él sabía que Jesús iba a mandar esa promesa que había hecho el Padre. Entonces, ellos obedecieron, esperaron, se quedaron ahí y recibieron la promesa. Y por último, fueron testigos de Jesús. La pregunta es si nosotros también ahora, que ese libro de los Hechos aún no tiene fin, si nosotros, nuestra historia junto al Señor es digna de ser escrita en el libro de los Hechos. Si realmente nuestra vida estamos siendo testigos con nuestra vida. Si nos ponemos a pensar por un momento y decimos, ¿será que yo puedo pararme como Pedro y poder hablar como él y que esa gente se transforme y de verdad sentir que mi vida es un vivo testimonio de él? Porque él dijo, me seréis testigos. Él no dijo, seréis testigos de Pedro, seréis testigos de Juan. Él dijo, me seréis testigos. Y ellos estaban seguros de que ellos estaban siendo testigos de él. No sé si nosotros podríamos con seguridad decir que nuestra vida es un vivo testimonio de Jesús. Ahora, si hacemos un resumen, durante casi 2 meses había rondado los comentarios de una resurrección. Alguien había resucitado, tal vez salió en primera plana la crucifixión de Jesús por todo lo que pasó ese día, pero habían vidas transformadas. El pueblo ya lo sabía. Y los seguidores de Jesús se reúnen, reciben el Espíritu Santo, sienten su presencia, comienzan a hablar en otras lenguas. Pedro se levanta, expone un sermón y después de eso, aunque Jesús ya había muerto, se seguía haciendo presente porque los resultados eran de él, no era de Pedro. Entonces los apóstoles empiezan un movimiento porque Cristo era su modelo y Cristo era su mensaje. No tenían otro, porque no tenían que predicar de otro mensaje. Era ese su mensaje y era ese su modelo. Entonces, hay algo cierto dentro de todo esto que vemos en el estudio que estamos viendo, y es que los discípulos, aunque al parecer al inicio estaban solos, después de que, a pesar de que se sienten solos, después de que reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar con denuedo, de repente tienen a miles de gente, miles de personas a su alrededor. Y dice el autor del libro que los seguidores de Jesús tienen siempre compañía. Un verdadero seguidor de Jesús siempre tiene compañía. Entonces él dice que una de las razones, no todas, una de las razones por las que alguien se siente solo a veces puede ser porque realmente no está siguiendo a Jesús como debe, o porque no está siguiendo a Jesús tan de cerca como él cree. Eso fue algo que de verdad es para analizarlo. Y el autor también nos dice que hay que pedirle a Dios, no siempre hay que pedirle a Dios que nos llene de buena compañía a nuestro alrededor, sino que nosotros seamos
también una buena compañía. A veces pedimos a Dios que nos rodee de personas que puedan alimentarnos, que también nos ayuden a superarnos, pero no le pedimos a Dios que nos haga gente que pueda ser de buena compañía y de edificación para otras vidas. Ayer andaba media sensible porque soñé algo raro para amanecer hoy. Soñé que mi papá moría y me levanté asustada porque de verdad lo veía morir. Y era tremenda la escena, no les voy a decir cómo lo vi porque estaba bien descriptivo, me parecía el libro de Hechos, mi sueño. Pero lo vi tirado en el piso y yo me acercaba a donde él, que ya estaba muriendo, y solo le decía, porque él no podía hablar, ya estaba agonizando, y le decía que en su mente pidiera perdón por sus pecados, porque solo así me aseguraba de que yo lo iba a ver en el cielo. Y yo le gritaba, yo sé que me estás escuchando, pide perdón. Y le decía un millón cosas más. Y me levanté asustada, de lo que estaba soñando que era tan real. Y luego recordaba y decía cuántas personas esperan hasta su último día a veces para arrepentirse. Esperan el último momento para entregar su vida a Jesús porque saben que en Él hay esperanza. Y solo saben eso el último minuto de su vida. Y aunque yo se lo dije en el sueño y en ese momento me levanté a expulsar todo espíritu de muerte de mi casa y todo eso, no sé qué me dormí, qué vi antes de dormir, pero fue muy feo el sueño. Recordaba que a veces esas personas no tienen la oportunidad de disfrutar una vida con Jesús, porque la vida con Jesús es para disfrutarla, es un deleite. No solo Él se deleita cuando nosotros estamos en su presencia, sino que también es un deleite y un refrigerio para nuestra vida. Y al recordar este sueño, yo decía, Señor, yo no quiero que mi papi en su último momento recién reconozca y pida perdón por sus pecados. Yo quisiera que él tenga la oportunidad también de disfrutar una vida contigo. Y nosotros somos privilegiados porque nuestra juventud se la hemos entregado a Dios y tenemos años para disfrutar junto a Él. Si hoy estamos aquí es porque hemos decidido ser diferentes. No quiero creer que tal vez uno aquí vino simplemente a divertirse, porque para divertirse hay otros lugares. Aquí venimos a sentir su presencia y a ser llenos de Él. Así que yo no voy a preguntar en esta noche quiénes quieren ser llenos de su espíritu o quiénes quieren ser de verdad testigos de Él. Quiero que todos se pongan de pie porque creo que si estamos aquí todos deseamos eso y vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo, agradecer porque ese libro de Hechos es un puente. Chicos, el libro de Hechos es un puente para todas las cartas que vienen después. Después de Hechos vienen algunas cartas que Pablo escribió y el libro de Hechos es ese puente para poder también entender esas cartas. Así que aunque es un libro bastante histórico, de cada palabra y de cada verso se puede sacar un mensaje, pero eso depende de nuestra disposición para dejar que Dios nos hable. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Jesús que queremos ser llenos de su presencia, que si en algún momento hemos fallado, si en algún momento no hemos sido testigos de Él, hoy queremos desnudar nuestro corazón, hoy queremos desnudar nuestra vida, confesar todo lo que hay dentro de nosotros y pedirte que nos hagas testigos, que nos ayudes a ser testigos de ti, a ser testigos de tu Hijo, a que podamos encontrar deleite en tu presencia. Tu palabra es clara, su palabra es clara. Dice, deleítate en mí, encuentra placer en mí y yo concederé todo lo que hay dentro de tu corazón. Solo deleítate, que tu placer sea mi presencia y yo me encargaré de todo lo demás.
Él dice, busca primero mi reino y todo lo demás yo lo traeré por añadidura. A veces olvidamos esa palabra y vemos cosas pasajeras. Ayúdanos a caminar siendo testigos de ti, Señor, a ser obedientes, a esperar y cada día que tú seas llenándonos. Vamos a abrir nuestros corazones, a levantar nuestra voz y decirle con nuestro corazón que queremos ser llenos. Espíritu, lléname y lléname, Señor, con tu precioso. Una vez más, ven, ven, Espíritu, y lléname. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaura, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaura, Señor, te quiero conocer. Hay una cláusula para que la gente viva conforme al Espíritu, y es que la iglesia esté unida en un mismo sentir. Porque cuando la iglesia está unida en un mismo sentir, entonces el Espíritu Santo empieza a mostrar su voluntad, empieza a revelar. Y si aún no hemos visto cosas diferentes, puede ser porque la iglesia está desunida. ¿Cuál es la mejor forma de unirnos? No es viendo los defectos de cada uno, porque los apóstoles tenían 1001 defectos. La forma de unirnos es teniendo en la mente a una sola persona, la persona de Jesús. Pensamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén. Dale un fuerte